Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saludamos desde la iglesia Ministerio Viva la Familia en Cunduacán, Tabasco. Somos Ministerio Sebenecer Cunduacán. Agradecemos al Señor por esta oportunidad. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias también a la hermana Olga Lidia y a la hermana Sayan Yamilet, quienes nos apoyan incondicionalmente, hermanos. Y también agradecemos a usted que está conectándose en este momento para continuar con este tema de la alabanza y la adoración. Queremos invitarle para hacer una oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te suplicamos, Padre, que ministre nuestras vidas, que toques los corazones, que esta noche mucha gente, Señor, pueda compartir, convertirse a ti, pueda, Señor, escuchar tu palabra con oídos circuncidados. En el nombre de Jesucristo, ministra, toca, cambia las vidas, que sea de edificación, de consolación y de exhortación esta palabra. Reprende, Señor, todo espíritu contrario a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hemos hablado acerca de lo que es alabanza, lo que es adoración. Hablamos también que David fue un músico prolífero. También encontramos el día de ayer que estuvimos hablando de las diferencias entre la alabanza y la adoración. Hoy, por ser un tema un poquito amplio, vamos a entrar de lleno al punto, vamos a ir de lleno al asunto, que no podemos saltárnoslo, porque siempre que se habla de alabanza, de alguna forma, aun cuando es un complemento, debemos entender que la música, hermanos, tiene que salir a relucir. Así que vamos a hablar acerca de la música, que es el quinto punto que vamos a hablar en este tema. La palabra música no es mencionada como tal en la Biblia, así exactamente. No aparece en el hebreo ni en el griego. Es traducida, por ejemplo, en Lucas 15:25. Se traduce del griego sinfonía. ¿Qué significa en español sinfonía? Eso está en el numeral 4858. O sea, no se encuentra la palabra música, pero aparece con otras palabras como sinfonía y también como musas. Ya vamos a hablar de eso. Primero sinfonía o sinfonía. Lucas 15:25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Mire, oyó la música y las danzas. Ahí aparece la música. La música, hermanos, juega un papel muy, muy importante dentro de la alabanza. Y es importante diferenciar que no son términos iguales. Música y alabanza no son términos iguales, pero se complementan. Eso es lo importante de este tema. Así que la música no es indispensable para alabar a Dios. Fíjense qué tremendo. No es indispensable para adorar a Dios. O sea que si no hay músicos en una iglesia, no hay problema. Pero
es importante puntualizar esto, puesto que Dios nos ha creado para la alabanza. Tenemos nuestra boca para cantar, nuestras manos para palmearla, nuestros pies para danzar, etcétera. Pero le incluimos un tiempo determinado, un ritmo, instrumentos musicales, etcétera. Y entonces, hermanos y hermanas, se logra verdaderamente una fiesta para Dios, complementándose entre sí la música y la alabanza, la música y la adoración. Amén. Por ejemplo, cuando hablamos en Ezequiel capítulo 28, verso 13, encontramos, hermanos, que dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Los tamboriles representan las percusiones. Son de alguna forma los tambores que hay en una batería. Las flautas representan los instrumentos de viento. Y las arpas representan los instrumentos de cuerda. Así que, hermanas y hermanos, esto a nosotros nos da una luz, ¿verdad?, para entender que la música complementa la alabanza. Ahora, Isaías 14:11 dice: descendió al Seol tu soberbia y el sentido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Aquí se denota que en el cielo hay música. En estos textos que acabamos de leer, se denota que en el cielo hay música. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Entonces, ahí en el cielo hay arpas, hay instrumentos musicales. Y dice que y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bíblicamente, la música también representa un medio de comunicación, un lenguaje principalmente entre nosotros y Dios. Fíjese, primero, la música, hermanos, representa un medio de comunicación, un lenguaje principalmente entre nosotros y Dios. Salmo 119, 164 dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. El salmista aquí está diciendo 7 veces, de manera que está hablando de una plenitud, ¿verdad? Yo te alabo plenamente, completamente, totalmente. Pero también, hermanos, la música es un medio de comunicación entre los hermanos. Por eso dice Efesios 5:19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, ahí habla, hermanos, que debemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, entre hermanos, pues. Pero también entre esposo y esposa encontramos en Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es un libro, hermanos, que habla de amores entre un hombre y una mujer, entre esposo y esposa. Pero también, hermanos, se refiere o se tiene que ver la música y la alabanza a la congregación. Porque también en la congregación se debe alabar a Dios. Salmo 22:25: de ti será mi alabanza en la congregación. Wow. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Y luego de eso, hermanos, a las naciones también.
Dice el Salmo 18, verso 49, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Entonces, hay hermanos, ¿verdad? Aquí una clara referencia a que la alabanza y la música pueden ser dirigidas a Dios, entre nosotros, de nosotros a Dios, entre hermanos, entre esposo y esposa, en la congregación, a las naciones. La música de Dios, hermanos, es la que da la importancia al Espíritu. La música que exalta a Dios. Mire, es importante esto que estamos hablando esta noche, porque a cualquier tipo o cualquier ritmo le ponemos una letra cristiana, una letra bíblica o una letra que hable de Dios y ya la hicimos música cristiana, pero la música de Dios es la que da la importancia al espíritu, al alma y al cuerpo bajo los propósitos divinos. David, hermanos, el prolífero salmista, designó en Primera de Crónicas 16 y en el capítulo 25 a ministros que son figura de la administración integral de la música de Dios. Fíjense que esto que voy a mencionar ahora es importante, porque los 3 ministros que designó David tienen un significado. Sus hijos tienen un propósito. Así que voy a pedirle que ponga mucha atención y que el Señor nos dé sabiduría, el Señor nos dé revelación de su palabra. En Primera de Crónicas 25:1 vamos a hablar de la figura de nuestro ser integral, el significado de su nombre, la estructura musical, la figura en el tabernáculo, el número de hijos y el nivel de importancia de cada uno de los líderes de la alabanza que designó David. El primero, Asaf. Asaf representa la figura de nuestros, dentro de la figura de nuestro ser, representa el cuerpo. Asaf significa, el nombre de Asaf significa Dios reúne o Dios congrega. De manera, hermanas y hermanos, que es importante para alabar a Dios congregarse y usar nuestro cuerpo para el Señor. La estructura musical es el ritmo. El ritmo es importante en la iglesia. Y la figura en el tabernáculo es el atrio. Asaf figura en la Biblia o en esta ¿cómo decimos? En esta figura, perdón, estoy usando un pleonasmo, Asaf aparece en el lugar atrio. La alabanza debe llegar al lugar atrio. Vamos a mencionar en este nivel, en esta enseñanza, que hay 3 niveles: atrio, santo y santísimo, que son los 3 niveles del tabernáculo de Moisés. El número de hijos de Asaf fue 4, fueron 4, y entonces resulta que el nivel de importancia del cuerpo, de reunirse, de congregarse, de tener un ritmo y de entrar al atrio, tiene un nivel de importancia de 16.67%. Pero entonces viene Jedutum, que recuerde que fueron 3 líderes de la alabanza que David designó. Entonces viene Jedutum, que representa la figura de nuestro ser integral, representa el alma. Asaf representa el cuerpo y Jedutum el alma. Y el significado del nombre de Jedutum es dar alabanza. Eso significa dar alabanza, el nombre de Jedutum. La estructura musical tiene que ver con la armonía. Asaf, el ritmo,
Jedutún es armonía. De manera que viene la figura en el tabernáculo, representa el lugar santo. ¿Ok? El número de hijos fue 6, fueron 6 hijos que tuvo y el nivel de importancia es de 25%. Pero entonces llega Gemán. Recuerde, estos 3 hombres fueron encargados de la alabanza en el tabernáculo de David. Y Gemán representa al espíritu. Entonces, Asaf el cuerpo, Jedutún el alma y Emán el espíritu. Esto es importante, hermanos, para nosotros, porque el significado de Gemán es fiel. Entonces, Asaf significa Dios reúne y congrega. Jedutún dice que significa dar alabanza, y Gemán significa fiel. Entonces, Emán representa la estructura musical en la que nos está hablando, nos está enseñando aquí, es la melodía. Asaf es el ritmo, Jedutún la armonía y Emán la melodía. La figura en el tabernáculo es el lugar santísimo, porque en la alabanza, y hermanos, en el tiempo que se adora o se congrega uno, primero debe entrar uno al atrio, después al lugar santo, después al lugar santísimo. El número de hijos de Emán fueron 14, que representa el 58.33%. Entonces, este es un cuadro importante, interesante, porque necesitamos nosotros involucrar alma, espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos involucrarlo en la alabanza, en la adoración, en el cántico nuevo a nuestro Dios. Por lo tanto, es importante que usted tenga este cuadro, este esquema que lo hemos mandado al grupo de la iglesia. Entonces, Asaf, vemos pues que nos habla de reunirnos, de congregarnos. Usted puede alabar en su casa, pero es mejor que venga a alabar aquí en la casa, a la iglesia. Usted puede reunirse. Usted puede dar alabanza donde esté, pero es mejor venir y congregarse y dar alabanza en la iglesia. Usted debe ser fiel al Señor. Entonces, estos son la enseñanza que podemos tomar de Asaf, Jedutún y Gemán. Pero viene entonces el número 6, la música del mundo. Música del mundo. Comenzamos con la música de Egipto. En Éxodo 5:1, hermanos, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. El pueblo de Israel debía ir al desierto a celebrar fiesta. Éxodo 8:25 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra, le dice, aquí en Egipto. Moisés le respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Fíjese que entonces no podemos ofrecerle a Dios cantos egipcios, ni celebrar al Señor con música egipcia, ni en Egipto. Entonces dice: he aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Faraón pide que se ofrezca sacrificios de alabanza a Dios en Egipto. Pero Moisés y Aarón responden que no conviene hacerlo, porque se ofrecería a Jehová la abominación de los egipcios. Y el significado hebreo de la palabra
abominación, hermanos, es idolatría. Entonces, ofrecer cantos a Dios con música egipcia, o ofrecer a Dios, celebrar a Dios en Egipto, es abominación. O sea, es idolatría. ¿Cómo es? Eso es importante, hermano, porque mire, en el tiempo de hoy tenemos música mundana, música pagana en la iglesia, celebrando a Dios con música del mundo. Yo sé que usted va a decir, entonces, ¿de dónde es la música? La música es del cielo. Pero hay un tipo de música que es agradable a Dios, la música que es sinfonía. Y entonces cuando se ofrece ese tipo de música o de celebración a Dios en Egipto o con música egipcia, estamos ofreciendo a Dios abominación. Estamos ofreciendo a Dios idolátricamente. Ok, esto es el primer punto, en la música de Babilonia. Salmo 137:1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Entonces ellos respondían: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños, en tierra de Babilonia? Entonces no podemos celebrar a Dios en Egipto, ni podemos celebrar con música egipcia, tampoco podemos celebrar con música de Babilonia. ¿Okay? No podemos celebrar, porque entonces eso es abominación a Dios. Eso es idolatría. Entonces, mire, vamos a ver adelante. Este pasaje está íntimamente relacionado con Éxodo 8, ¿se acuerdan? En Éxodo 8, Moisés había subido al monte para hablar con Dios. Y mientras él estaba allá, la congregación de Israel estaba cautiva, estaba siendo cautiva. Dice aquí Éxodo 8, porque esta gente estaba cautiva y allí querían que cantaran en medio de la esclavitud o la cautividad de Babilonia. Mire, dice Apocalipsis 18:22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Aquí se describe la música de Babilonia. Y la palabra griega utilizada es músicos, que significa devoto y experto en las artes sagradas de las musas. Otra vez, la música de Babilonia, por ejemplo, aquí dice Apocalipsis 18:22, y voz de arpistas, de músicos. Y esa palabra no es sinfonía, sino es músicos. Y significa alguien que es devoto, experto en las artes sagradas de las musas. Y según el diccionario Bain, dice alguien que está dedicado a las musas. ¿Qué son las musas? ¿Qué son las musas? Lo interesante aquí es que la palabra músico se refiere a arpistas, a flautistas y trompeteros que en el lenguaje popular se les consideraría músicos.
Pero la Biblia diferencia a unos como los que interpretan un instrumento y a otros son los que están consagrados o contaminados con las musas. Entonces, una cosa es que alguien interprete un instrumento y otra es que alguien esté consagrado, contaminado, dedicado a las musas. Las musas, hermanos, según la mitología griega, las musas eran 9 diosas. Mire, hermano, lo que voy a comentar ahorita, quiero que usted lo guarde ahí en su corazón y la hermana nos ayude. Según la mitología griega, las musas eran 9 diosas. Eran hijas de Zeus y de la diosa Mnemosine, que era la diosa de la memoria. Esto es la mitología griega que representa de alguna forma en su esencia la presencia de los demonios o de espíritus malignos que tienen nombre. Ok, entonces resulta que las musas presidían las artes y las ciencias y se creía que inspiraban a los artistas, especialmente a poetas, filósofos y músicos. De ahí viene pues que un músico es alguien que está consagrado, que está dedicado, que está contaminado por las musas, que está dedicado a las musas. Se inspiraba en una musa. Las musas eran 9 diosas, 9 espíritus. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, las musas eran hijas de Zeus y Mnemosine. Ahí no lo escribí bien. Ahora, le voy a enumerar, hermanos, las 9 musas. Calíope, que era la musa de la poesía épica. Clío, la musa de la historia. Euterpe, la musa de la música. Melpómene, la musa de la tragedia. Terpsicore, la musa de la canción y la danza. Erato, la musa de la poesía erótica. 7. Polimnia, la musa que inspiraba la poesía sagrada. 8. Urania, la música de la astronomía. Y Talía, la 9. Talía era la diosa de la comedia. Estas 9 musas, hermanas y hermanos, son las que representan la música de Babilonia. Por eso no podemos ofrecerle a Dios música de Babilonia. ¿Entienden? No es como dice Jesús Adrián Romero, que le puede ofrecer a sus hijas una canción o a alguien en especial y esa misma canción ofrecérsela a Dios, o así como se la ofrecieron a Dios primeramente, luego se la ofrecieron a la Virgen María, a la Guadalupe en México. Entonces, hermanas y hermanos, enlazando esta información y relacionándola en la Biblia, se encuentra que el diablo, que Satanás, Luzbel, era el encargado de la música en el cielo, antes de ser Satanás, antes de ser diablo. Y en Ezequiel 28:13 se describe que en su vestidura tenía 9 piedras preciosas, a excepción del oro, que no es considerado una piedra preciosa, sino que es un metal. Pero había 9 piedras preciosas en la vestidura de Luzbel. Y 9 son las musas. Ahora, mire, Ezequiel 28:13, en Edén
En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo y esmeralda. 9. Oro, ya dijimos que el oro no es una piedra preciosa, es un metal. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Estas 9 piedras, hermanos, representan entidades femeninas, diabólicas. Y esto nos habla de las 9 musas. Por lo tanto, no es que la música no sea de Dios, sino que es importante tener cuidado con la música que oímos. Es importante discernir la música a la manera de Moisés. Lo que le comentaba hace rato, antes de tiempo, le comenté que Moisés subió al monte a hablar con Dios y dice Éxodo 32:17 que cuando ellos venían, dice que cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. El oído de Josué todavía no estaba desarrollado espiritualmente, pero el de Moisés sí. Éxodo 32:18, y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. No es que se escucha quien mata a otro, y no es el alarido de guerra, no es ruido de guerra, sino dice voz de cantar oigo yo. Fíjense. Entonces, hermanos, porque de alguna manera existen ritmos inspirados por las musas. Así que un músico que viene del mundo debe de ser ministrado por el Señor primero para poder ministrar en la iglesia. Todavía recuerdo que un amigo mío se llama, bueno, no voy a decir cómo se llama, sino que él tocaba en el mundo, pues. Y apenas llegó a la iglesia un día y lo subieron allá arriba a tocar, y empiezan los chamacos, los muchachos a acompañarlo, y él empieza con la guitarra, hermanos, a puntear, a sacar requintos, pero puros requintos mundanos, pues, y a tocar una canción. Entonces, conclusión, hermanos, la alabanza es la forma de expresión que tenemos los cristianos de para darle la gloria y la honra al Señor, como palmear, danzar, dar gritos de júbilo, cantar, remolinear, etc. Todo eso se hace acompañado por música. Mientras que la adoración es rendir un culto sagrado a Dios, es reverenciar con sumo honor al Señor. Es una actitud que nace del corazón, que a veces puede estar acompañado de música, pero otras veces no, y no deja de ser adoración. La alabanza y la adoración, hermanos, se complementan. Si un cristiano alaba, pero no adora, se puede comparar a un metal que resuena o a un címbalo que retiñe. Necesariamente deben de fundirse alabanza y adoración para alcanzar el propósito de tener intimidad plena con Dios. Salmo 51:16 dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice pues el Señor en Isaías 29:13: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado, pero no dejemos de alabar al Señor ni de adorarle. Si usted alaba y usted dice: a mí nada más me gusta la alabanza, pero la adoración no, entonces estamos incompletos,
Por ello el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, para que el Espíritu Santo nos prepare para adorar a Dios. ¿Sí? Así que el Espíritu Santo opera en el espíritu humano para que podamos exaltar a Dios y adorarle. Dios tiene comunión con sus hijos a través de su Espíritu. Comunión del Espíritu Santo al espíritu humano. Dios es espíritu, dice la Biblia en San Juan 4:24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, esto es interesante lo que acabamos de hablar. Espero en Dios que haya sido de edificación y haya sido de ayuda para su relación con Dios, sobre todo para su crecimiento en el Señor. Si usted sabe, usted ve, estamos apresurándonos para la venida del Señor. Por lo tanto, tenemos y debemos aprender cómo alabar y cómo adorar al Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, entrego esta palabra, Señor, a tus hijos y a tus hijas. Tal vez hayan cosas que no se entiendan ahora, pero se entenderán después, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice, toca, obra maravillosamente, que podamos ver la alabanza, Señor, como esa manera de expresar nuestro amor hacia ti. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Amén. Quiero saludar a algunos hermanos que están ahí en el Facebook. Si alguien, la hermana Olga Lidia, Diana Verónica Hernández Díaz. Diana Verónica Hernández Díaz, Dios me la bendiga. Hermana Sonia López. Hermana Sonia López, también Dios le bendiga, que el Señor la guarde. Hermana Laila Ochoa Márquez. Mamita, Dios te bendiga. Laila Ochoa Márquez, la hermana Oralia, Dios me la bendiga, mami. Y Dios bendiga también a mi papá. Amén. Barber Antonio Llanes. Barber Antonio Jan. Jack, ok. Dios le bendiga, hermano. Que el Señor le guarde. Hermana Sandy Lisbeth. Sandy, Dios te bendiga, nena. Francisco Almendra. Francisco Almendra, Dios te bendiga, Cristian. Hermana Maricruz. Saludos. Y la hermana Maricruz también. Saludos a la hermana Maricruz, a la hermana Estrellita, al hermano Sami, al hermano Jesús Antonio, a la hermana Cindy, que ya debe estar por acá. También a cada uno de las niñas de allá de Huacapa. Dios me lo bendiga. Estamos contentos de que ya se está empezando a hacer los arreglos de aquel lugar para poner las tejas y podamos tener un techo donde adorar a Dios ahí en Huacapa. Es una bendición, hermanos. Dios me lo bendiga. Vamos pues a despedirnos. Les esperamos mañana a las 5:30 de la tarde aquí en la iglesia, hermanas. No falte, venga, disfrute y gócese en la presencia del Señor.